Hola, Jesús. Hola, Iñaki. Cuesta verte sentado. Y con una chaqueta. Y con una chaqueta. Y así elegante y tal. ¿Qué te hace más extraño, la chaqueta o estar sentado? Estar sentado, pero sobre todo estar delante de ti, Iñaki. Veníamos hablando por los pasillos. Digo, yo cuando entré en esta santa casa era casi cuando empezó los orígenes de Cuatro, y era como el Santo Santorum, y ahora estoy aquí de este lado, que nos vas a entrevistar. Me parece una cosa maravillosa. Esto es lo que tiene, venir del Pleistoceno, ¿verdad? No, que va, ni mucho menos. Oye, Jesús, cuéntame un poquito cómo empieza todo, porque yo ya sé que tú eres de Fresno, de La Vega. De La Vega, un pueblo pequeñito, 700 habitantes, y no sé cómo brota en ti esa especie de espíritu aventurero desde muy chiquitín. Pues mira, yo tampoco lo sé. Lo único que recuerdo que desde pequeño ya estaba subido a los árboles, ya me había roto las 2 muñecas en el molino del pueblo, y que me atraía especialmente la montaña, que di muchos disgustos en casa, porque mis padres era pescador, íbamos con la familia a pescar, y mi madre se despistaba un momento y yo había desaparecido. Yo ya estaba por algún risco, por alguna montaña. Más de una vez el pueblo tenía que salir a buscarme porque me había perdido por las montañas. Apuntaba maneras desde pequeño y yo recuerdo toda mi vida siempre pensando en la aventura o soñando con la aventura. Con él hemos escalado las cumbres más altas. Con él hemos descendido a las cimas más profundas y nos hemos asomado a volcanes en erupción. Con él, leonés, 50 años, nos ha llegado siempre la emoción, el riesgo, la aventura y la alegría de vivir. Es Jesús Calleja. Pero tú, aunque fuiste peluquero durante unos cuantos años, me da a mí la impresión de que tú nunca tuviste la sensación de que te ibas a quedar de peluquero para siempre, aunque estuviste tiempo, ¿no? Yo siempre he tenido la sensación de que no me gusta trabajar en las cosas que no me gustan. Es decir, trabajo porque tengo que hacerlo, porque tengo que ganarme la vida, y he tenido diferentes profesiones. He sido peluquero, he sido mecánico, he trabajado en un taller, he puesto antenas, no sé cuántas cosas, he trabajado de guía, he trabajado en muchas cosas. Pero siempre intento encontrar la manera de dar el salto a lo que verdaderamente yo quiero hacer. Pero mientras eras peluquero también estabas haciendo montañismo, mucho sí, además, siempre, ¿no? Y de guía por ahí. Esto era una afición, y luego fui convirtiendo la afición en una profesión. Y al final mi última profesión era la de guía de alta montaña en el Himalaya. O sea, no existe un título de guía en el Himalaya. Y yo era de los primeros que llegué al Himalaya y trabajaba de guía llevando a montañeros a escalar montañas de 6.000 metros, de 7.000, de 8.000. Pero para llegar ahí, previamente debiste hacer muchísimos montes, ¿no? Montañismo, sí, primero más próximo, luego más lejano, ¿no? Eso era el hobby que teníamos con la pandilla de amigos desde pequeño, que todavía los conservo, los mismos amigos con los que escalamos. Siempre estamos pensando en escalar. Y es como todo, empezamos haciendo roca, luego hielo, nieve, mixto. ¿Y teníais dinero para seguir? Porque primero los montes más o menos próximos, me imagino que eso se arregla uno con muy poco, pero a medida que estáis intentando ir más lejos ya hace teníamos falta dinero, ingenio. Y con el ingenio conseguíamos llegar a los sitios, porque había que tener mucho ingenio. Tú sabes que una ciudad pequeña no da las mismas oportunidades que una ciudad grande, y saltar al Himalaya era muy complicado. Entonces yo salté de guía. Y después, pues me acuerdo que la primera vez que fui a una gran montaña llevaba como 20 sponsors. O sea, no se veía el color de mi chaqueta, de lo que llevaba ahí cosido. Pero siempre teníamos el ingenio y nos las apañábamos para hacer lo que hacían otros con mucho dinero. Pero te pasaste alguna temporada haciendo eso, ser guía, sí, y al tiempo, y luego ir a trabajar a la peluquería. Claro, y al taller de coches. Entonces, y mira, por la mañana era peluquero. Por la tarde... ¿Peluquero de señoras? Sí, yo cortaba el pelo a mujeres. Por la tarde trabajaba en un taller de coches que habíamos montado porque no nos daba para todo. Y luego me tiraba como 4 o 5 meses trabajando de guía. Y hay veces que me ocurrió que cortaba el pelo por la mañana a una señora, por la tarde iba a cambiar las ruedas al coche, no sabía que también trabajaba allí, y me decía aquella señora, es usted igual que mi peluquero. Yo nunca le desvelaba nada, porque pensaría, pues si o es mecánico, o me corta bien el pelo o me va a poner malas ruedas. O sea, que hacíamos como muchas cosas, ¿no? Y así estuviste hasta los 37 años. Sí, 37 años. Lo cual quiere decir que no es una etapa pequeñita de tu vida. No, es un tramo, es la mayoría de tu vida. Y luego, de repente, un día decides que esto se ha acabado.
y que vas a hacer tu apuesta vital definitivamente en el mundo de la aventura, en el mundo de la montaña. Yo tenía claro que ya no podía estar haciendo aquello que servía para vivir, pero que no era lo que más alegría me daba. Entonces mi idea era, no sé cómo, pero yo quería hacer aventuras especialmente relacionadas con la montaña, filmarlo y contarlo de una manera que hasta entonces no se contaba. Yo creo que los documentales que había de montaña eran muy serios, muy épicos. Siempre parece que el escalador es el héroe, que parece que no sufrimos, que somos como superhéroes, y no, la realidad es que sufrimos mucho más que disfrutamos, que lo pasamos muy mal, que los momentos de gloria son pequeños y que eso no se había contado nunca. Yo quería hacerlo, claro, el problema es que no sabía cómo hacerlo. Quiere decir que mientras otros montañeros iban a hacer la montaña, tú ya tenías esa mentalidad, tal vez influido por Félix Rodríguez de la Fuente, por su capacidad de vulgarizador y divulgador del mundo de la naturaleza. Fue quizá nuestro mayor inspirador y hice esto, comprarme una cámara, hablar con una cámara. Todo empezó en el Everest. O sea, mi gran cambio en mi vida, donde empieza todo, donde empieza la televisión, donde empieza el proyecto, donde mi vida se da la vuelta por completo, empieza en el Everest. ¿Te fuiste solo? Sí, mira, el Everest era la aventura por excelencia que yo tenía en mi cabeza, que desde pequeño mi padre, yo era muy enfermizo de pequeño, tuve todas las enfermedades que tienen los niños y más. Y mi padre, para consolarme, pues me hablaba de historias de aventureros y de exploradores, especialmente los que conquistaron el Polo Norte, el Polo Sur y el Everest. Mi padre tenía una obsesión con el Everest. Tanto me contó del Everest que yo un día le prometí que tenía una fiebre enorme, me parece que tenía la hepatitis, y le dije, yo algún día escalaré el Everest, porque mi padre me influyó mucho. Y ese hito que mi padre me contaba, yo tengo que hacer eso. Y cuando tú subiste al Everest, que subiste solo, cuéntanos, si se puede contar, ¿qué sensaciones te acompañaron cuando llegaste arriba? Pues mira, lo primero que yo cuando fui al Everest, evidentemente fui solo, que no tenía dinero, no por otra razón, porque si hubiera tenido, me hubiera buscado ayuda. Y me quedaban $800. Y de camino al Everest, en un pueblo que hay 3 días antes de llegar a la cima del Everest, el último pueblo, me di cuenta que aquella montaña era muy grande. A medida que me aproximaba, se hacía tan gigante que dije, esto es una locura, pero ¿a dónde voy yo? Es imposible, ¿no? Tengo que cambiar un poco la estrategia. Entonces, yo necesitaba un Sherpa de altura que me acompañara, pero un Sherpa de altura cobra $2.500 y con propinas $3.000. Yo tenía $800 que era para mi comida, etc. Entonces, yo pregunté en un pueblo si había Sherpas a $800 y me dijeron que no. Pero mira, ahí hay un chico que es muy fuerte, que cuida a Jax, y este ha tenido muchos problemas, se ha quedado sin madre, sin padre, y él probablemente si le das los $800 te va a ayudar. Y entonces me dirigí al pastor aquel y le dije, oye, ¿vienes a escalar conmigo el Everest? Yo te voy a dar lo que tengo, mi dinero, luego también te doy la ropa, me tienes que acompañar. Y él, bueno, me dio $800 aquel chaval solo con aquellos 4 jacks que tenía, los agarró así, que ni siquiera pensó lo que le estaba diciendo. Escalar el Everest. Este chico, a los 3 días, cuando llegamos al campamento base, me hizo una pregunta. Me dijo, oye, una pregunta, ¿cómo se escala una montaña? Claro, no era consciente de que yo había contratado a un pastor de 18 años que no sabía escalar, pero que esos $800 le llevaban a cualquier parte del mundo. Y yo no era consciente de lo que estaba haciendo. Ese te guió, vaya ese dos. Chico y yo llegamos a la cima del Everest un año, el año 2005, donde se recuerda como de los peores años climatológicos que ha habido en el Everest, de los años que menos cimas ha hecho el Everest. Y estando ya arriba, ¿qué impresión tuviste además de la sensación, me imagino, de haber logrado una hazaña por la que venías suspirando desde crío? Pero ¿qué sensaciones te acompañaron? La palabra es sublime. Siempre he intentado buscar una palabra para lo que me ocurrió ahí arriba, ¿no? Y no encontraba la palabra. Y digo sublime porque es un momento irrepetible, porque nunca ha vuelto a ocurrir. Lo he perseguido con ahínco, he perseguido encontrar ese momento a lo largo de mi vida en muchas ocasiones. Quisiera tener aquellas sensaciones que tuve y no he vuelto a encontrarlas. Quizá parte de lo que he hecho a lo largo de mi vida es porque buscaba ese momento. Imagínate, pones en riesgo lo más valioso que tenemos. ¿Qué es? La vida. Pones en riesgo la vida. Lo haces en un año que es terrible. Lo hicimos el 30 de mayo, un año donde ya nadie escala el Everest, no hay cimas casi el 30 de mayo. Lo dimos absolutamente todo porque yo se lo había prometido a mi padre y porque era mi gran proyecto de vida. Y físicamente, digamos, ¿cómo se exteriorizó? ¿Lloraste? ¿Te caíste al suelo? ¿Qué hiciste físicamente? Digamos, ¿cómo reaccionaste ante eso sublime? Estoy hablando contigo y tengo que hacer pausas porque todavía me emociona, ¿no? No podía hablar porque cogí mi pequeño teléfono satélite, me lo había dejado Juanito de Azábal y llamé a mi padre. Y mi padre sabía que en unas horas yo estaría en la cima, ¿no? O no. Y hablar con tu padre y decirle, papá, aquí estoy, ¿no? Lo que te prometí. En la cima del Everest,
estoy donde vuelan los aviones, a casi 9.000 metros de altura, mi madre al lado, mi hermano al lado, mi otro hermano había fallecido hacía muy poco tiempo de un maldito cáncer y de repente su otro hijo se estaba jugando la vida allá arriba y tú estás llamando a tus padres por un teléfono satélite sentado con el culo puesto en la cima del mundo. Es algo de verdad, Iñaki, es que no puedo casi ni recordarlo porque me... ¿Sabes lo que impresiona mucho, Jesús? Que esté impresionándote tantísimo esa hazaña con todas las cosas que después de eso has hecho. Porque si fuera la única que hiciste, diríamos, ahí se concentró y se detuvo su tiempo. Pero es que no has parado de hacer cosas, aventuras de lo más extremas, ¿no? Pero no se ha acercado nada a lo sublime. A ese sublime no, ese momento no, porque ese momento era muy especial por lo que había ocurrido en casa, en la familia, por cumplir un sueño de niño, porque me estaba jugando la vida y porque además notaba que me estaba muriendo, Iñaki. Yo lo notaba, o sea, hice tal esfuerzo para llegar ahí arriba, con tan poca ayuda, que esto es como un contador del tiempo, como un reloj de arena. Tú, a medida que pasas la barrera de la muerte entre 7.500 y 8.000 metros, son horas lo que vives. No se conocen casi casos de que duren 48 horas nadie. Y 24, pues muy difícil. O sea, tú estás ahí muriéndote, estás en el descuento, en el tiempo del descuento. Y cuando llegué arriba, perdón, Iñaki, yo notaba que me estaba apagando. Y yo creo que lo que me dijo mi padre y mi madre por aquel teléfono me dio fuerzas para poder bajar arrastrándome, pero arrastrando no te puedes imaginar cómo, porque la principal causa de muerte en estas montañas es el agotamiento. Te sientas donde yo estaba sentado, lo has dado todo, la adrenalina te deja llegar, pero luego cuando te viene el bajón no caminas, es que te has agotado. Y yo me estaba apagando, ¿no? Por eso te digo que ese momento fue sublime, porque me permitió llegar y bajar, ¿no? Y salir de allí. Cuando muy poco después, a través de la televisión, conocimos a Jesús y sus capacidades en aquellos desafíos extremos que hacías, te fuimos viendo en situaciones también límite. Sí. No sé ahora mismo cuáles podríamos recordar, pero tú podrías recuérdame algunas absolutamente extremas, porque te hemos visto hacer cosas verdaderamente extremas. A mí me gusta desmitificar, porque si no parecemos así un poco... No, pero lo que tú has percibido como extremo, tú. Extremo, el agujero más profundo de la Tierra, la Sima Crubera-Boronia, son 2.137 metros de profundidad y claro... Está en el Cáucaso eso, ¿no? En el Cáucaso, efectivamente, te veo muy situado geográficamente. Pero ¿qué ocurre? En Abjasia creo que es. Abjasia, que nadie sabe si es un país o no lo es, ya sabes que eso está a caballo entre Georgia... Bueno, ya llegar allí, ya tendríamos para hablar un buen rato. 2.000 y pico metros... 2.137 metros... De profundidad, ¿no? Sí, pero que tú vas bajando por imagínate pozos de 300 metros, 200, 400 metros, pero que luego hay sifones, es decir, hay codos inundados de agua donde hay que llevar equipos de buceo, pasar, vuelves a salir del otro lado, sigues rapelando, sigues bajando, otro pozo infernal. Es una sima muy complicada, muy difícil, muy peligrosa. Entonces, claro, la pregunta es, ¿por qué solamente ha bajado en la historia de la humanidad un equipo, el mismo equipo, un equipo ruso, que lidera un español, por cierto, a ese lugar? ¿Por qué es radical? ¿Por qué la National Geographic, siendo quien son, solo consiguieron llegar a 700 metros filmando y se dieron la vuelta y dijeron que eso era inabordable? Y nosotros decidimos abordarlo aquí, en el programa nuestro de Desafío Extremo. Fíjate, se nos fue un poco la pinza. Y eso es una locura, ¿no? Quizá fui demasiado egocéntrico, porque si yo conseguía llegar allá abajo, sería la primera persona en el mundo que había estado en los 4 cardinales, es decir, en lo más alto, en lo más bajo, en lo más profundo, vamos, en el Polo Norte y en el Polo Sur, y llegar por mis propios medios, es decir, no me ha dejado nadie allí, es decir, tengo yo que llegar andando al Polo Norte o subir escalando el Everest, etc. Y entonces no pensé más, dije, este es mi objetivo. ¿Y sabes lo que pasó? No. Que nos metimos allí y vinieron las lluvias más torrenciales de los últimos 28 años y las nevadas. Os pillaron ya 2 metros. Hubo muertos, deslizamientos, se cerraron los aeropuertos, se cortaron todas las carreteras y todo eso, ¿por qué está esa cueva allí? Pues porque cuando se deshace la nieve del Cáucaso, eso es como un sifón, como un colador, como el desagüe, pero del Cáucaso. Entonces todo eso empezó a caer cuando nosotros estábamos abajo. Y de repente oímos un ruido atronador que parecía que se acababa el mundo y lo que bajó por allí, Iñaki, es indescriptible. Era como, no sé, como el Niágara, colándose por aquel agujero y nosotros dentro, como ratas, huyendo por allí. ¿Cómo salvaros? Pues mira, primero, 2.137 metros, imagínate, y que está la cantidad de agua, que el agua no es capaz de evacuarse, y entonces empieza a subir hacia arriba, y teníamos que andar corriendo hacia arriba, porque llegó a coger 300 metros de profundidad de abajo a arriba. Es decir, imagínate donde estábamos nosotros, luego cubría 300 metros de profundidad. Luego ya empezaba a ramificarse y ya empezaba a evacuar más y conseguimos quedarnos en una pequeñita isla con un ruido que no nos oíamos ni a una cuarta de distancia, y allí estuvimos 10 días atrapados sin comida,
sin nada, a 2 grados bajo cero, empapados en agua, en hipotermia, y de verdad que le echamos tanto coraje que logramos sobrevivir por el coraje y porque jamás tiramos la toalla. Miedo, el mayor miedo que he podido jamás pasar en mi vida. O sea, miedo no te puedes imaginar, era pánico y pavor. Estábamos 5, 3 españoles y 2 rusos. Los rusos son los más bestias que hay, los 2 rusos, un matrimonio, que es el jefe de bomberos de San Petersburgo, con su mujer, y escribieron una carta para despedirse de su familia, para despedirse de sus hijos, y meterlo en una botella y cerrarlo por si algún día encontraban esa carta, y luego explotar a llorar. Y nosotros veíamos a aquellos pedazos de rusos llorando allí, despidiendo de sus hijos, y claro, les veíamos así y decíamos, si estos hombres, que son los buenos, están así, ¿qué va a ser de nosotros, no? Y empezamos un poco con el humor, este humor que tú conoces, de que somos un poco, bueno, siempre nos lo tomamos todo un poco a risa, y es la primera vez que el humor me salva. He oído decir que tú, cuando te entra una especie de ataque de pánico, te da la risa. Me da la risa, pero me ha pasado varias veces. Me dio un ataque de risa cuando vi esa situación, que se quedaron tan descolocados que nos empezamos luego a reír todos. Y esa risa fue el pequeño motor de nuestra supervivencia para salir de allí, porque no había ninguna posibilidad de sacarnos nadie, no existía la posibilidad de que nadie nos sacara de allí. Me has contado una sensación que has definido tú mismo, has calificado, sublime, ¿no? La de la subida del Everest. Otra has aludido al pánico, al miedo, una situación extrema, extremadamente extrema. Háblame de alguna sensación extrema también de emoción de belleza, porque has debido asistir también a algunos espectáculos de una belleza completamente imposible, en fin, que no hay palabras para describir. Y la gente cuando habla de ello me confunde, porque dice, ¿será el Everest? Porque claro, estar en la cima del mundo y dices, estoy no. abierto completamente, abierto a lo que me vayas a decir. Pues no, donde tú has sentido la sensación de la belleza, con la intensidad con lo que me has explicado, lo sublime del Everest o el pánico de la cima. No tengo duda tampoco, lo tengo claro, porque en la vida a ti te pasará, cuando hay algo que te impacta, se te queda aquí en la retina y ya nunca lo olvidas, ¿no? Yo me acuerdo que fuimos en un velero, que por cierto también casi no lo contamos, sería también para adjuntar dentro de los lugares donde hemos estado radicales. Íbamos en un pequeño velero desde Ushuaia, desde la parte del cono sur de Argentina, a la Antártida. Y cuando vi los primeros, cuando vimos la costa de la Antártida, ¿no? Cuando de repente ves algo que en tu cabeza no tienes armado, ¿no? Es decir, no tienes ninguna referencia, no te cuadra, ¿no? Es un continente de hielo con alturas de 60 metros, 70 metros, recortado a toda la silueta de la Antártida, y luego trozos de icebergs tabulares. Los icebergs tabulares que son gigantes, como platos, como mesas, que están flotando, impasibles, donde podrían aterrizar jumbos de lo grandes que son, y ves ese sol que está en el horizonte, que filtra unos rayos naranja, que es una luz mágica, que no tienes tampoco esa referencia de esa luz, y luego todo eso lo acompañas en que pasan 24 horas y siempre es de día y el sol gira haciendo así, una forma extraña, y que además le salen como otros 2 soles, este fenómeno de iridiscencia. La realidad es que yo pensé, Iñaki, que me había ido a otro planeta, ¿no? Porque estás viendo 3 soles por el efecto de reflejar en las capas bajas de la atmósfera, y estás viendo esa luz, ese hielo flotando, y dices, esto es del planeta Tierra, coño, esto parece que me han cogido una nave y me han llevado a otro planeta y estoy viendo una cosa extraordinaria. La imagen de la Antártida me sigue fascinando. Bueno, me ha llevado 3 veces más a la Antártida y quiero volver, ¿eh? Y ver un volcán en erupción, como has visto, o todas las situaciones que sabemos que has vivido, porque nos las has contado y las hemos compartido contigo, viéndolas desde la comodidad de un sillón, ¿no? Esto, visto de cerca, debe tener una particular cosa. Cuando se te miraba y se te veía, uno decía, este hombre es consciente, es inconsciente, está loco, está empujado por la necesidad, puesto que ya está ahí y sabe que le estamos mirando, de llegar más lejos. ¿No estará deseando estar sentado en su casa viendo el partidazo de Movistar Plus? Mira, lo primero que te tengo que decir que no sé por qué los lugares más espectaculares y hermosos están en lugares más inaccesibles. No sé por qué. O sea, parece que alguien lo hace adrede y te pone lo más hermoso en el lugar más difícil de llegar. Y loco no estoy, ¿eh? Estoy muy cuerdo, porque tener la suerte de en vida poder ver esas cosas, yo creo que me voy a morir más tranquilo, porque podré decir, esto lo vi, ¿no? Es decir, yo creo que soy muy afortunado. Y creo que lo que sí hacemos bien es gestionar el riesgo. Porque quitando algún accidente pequeñito que me ha ocurrido a mí, normalmente no nos pasa nada, ni a nadie que viene con nuestro equipo, porque sabemos dónde está esa raya que no hay que traspasar. Nos acercamos al borde, pero sabemos recular. Todavía no hemos dado el paso hacia adelante, por eso nunca nos ha ocurrido nada y podemos hacer esto, ¿no? Pero sí es cierto que hay lugares, como tú dices, los volcanes,
que te atrapan, y hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Porque cuando alguna imagen te atrapa y la persigues, a veces puedes pagarlo muy caro, ¿no? Y puede ocurrir con el desierto también, sensaciones estas que no, te pueden hipnotizar más. Has dado una clave con los volcanes, porque hemos estado 2 veces, y tú recordarás una, que yo era tu corresponsal, acuérdate. Sí, en Islandia. Tú fíjate, cuando en Islandia explotó aquel volcán de nombre indecible que se llama el Eyjafjallajökull, que a mí no se me va a olvidar nunca, nosotros estábamos en el campamento base y al día siguiente lo íbamos a alcanzar la cima. Pues estando allí explota el volcán. Y nosotros 3 estábamos allí, rodando mi cámara, el otro amigo y yo, y explota el volcán que más guerra ha dado en el mundo, y estoy allí. Claro que tenemos las primeras imágenes, las emitiste tú en tu programa, las primeras imágenes que salieron de ese volcán, las emitimos aquí en esta casa, y tú lo hiciste. Que yo trabajé para ti de corresponsal porque luego estaba allí y me convertí sin quererlo en corresponsal. Es decir, que también hemos vivido momentos muy delicados. Pero es curioso porque luego donde menos parece puede surgir el riesgo. Yo pienso mucho en Antonio Bienvenida, el torero, que después de enfrentarse con miles de toros murió porque le trompicó una vaquilla. Eso mala fortuna. Impresionante, ¿eh? ¿No? Y decía, después de vivir tantas vicisitudes, te he oído contar que una de las situaciones más angustiosas la viviste en un globo. No sé si fue la cuerda del globo que te enganchó al cuello, te quitaste al agua, no sé qué fue. Esta fue otra locura de las que hicimos. No fue con Soraya, ahora que no es que ha estado la polémica, no, con Soraya no nos pasó nada, que también la llevamos... Soraya es la vicepresidenta del gobierno, sí, que estaba haciendo ahora una cosa así. Pronto lo veréis. No, lo que yo me refiero no estabas con Soraya de Santa María. Estábamos haciendo una marcianada, te voy a contar. Mira, cuando tú despegas un globo, el globo no se maneja. Entonces el globo sale, lo arrastra al aire y no sabes a dónde vas a parar. Por eso en globos siempre se vuela en un lugar normalmente plano, llano, donde no haya obstáculos para aterrizar. Nosotros decidimos para el programa hacer algo que no se había hecho nunca, batir el récord del mundo de distancia en el Amazonas. Ya sabíamos con certeza que nos íbamos a estrellar, Iñaki, es decir, no va a haber aterrizaje. Nos vamos a estrellar en el Amazonas, que hay agua y árboles, o sea, o caemos al agua o caemos en los árboles. Y entonces tuvimos que hacer como unas pruebas a ver cómo nos estrellábamos mejor, porque antes de hacer el récord teníamos que entrenarnos para estrellarnos. Saltos más cortos para el salto largo. Entonces hicimos un primer vuelo, y en el primer vuelo nos caímos en el Amazonas y veníamos 2 globos, porque íbamos en 2 globos para uno filmar al otro y darnos soporte. Entonces al caer en el agua nos dimos un golpe de miedo y entonces salimos disparados de la cesta. Entonces vino el otro globo por detrás, como lleva la misma dirección por el viento, nos embistió y de repente había un amasijo de cuerdas y de tela que cayó todo encima de nosotros y se ve en el programa como una cuerda me agarra por el cuello, una lazada, y me tira hacia abajo, y como el globo sigue por inercia por arriba, pues yo me voy al bajo como un ancla, y me dio un paseo de unos 3 minutos atado con una cuerda por el cuello, que menos mal que metí aquí la mano, y la mano no me estranguló, pude sujetar mi cuerpo con la mano que me estaba cortando los dedos. Y mientras siempre llevamos una navaja, fíjate, siempre llevamos una navaja para cualquier evento, y sobre todo cuando manejamos cuerdas, y no era capaz de encontrarla porque yo iba por el fondo del Amazonas dándome contra todo lo que había por el fondo, hasta que conseguí localizarla y cortar la cuerda y salí arriba. Ya, vamos, prácticamente sin aire, había tragado agua, aquello fue también... Además, aparecí solo en el Amazonas porque cada uno habíamos marchado por un lado y tardamos horas en encontrarnos. De repente, imagínate, estar solo en el Amazonas, que ha sobrevivido a un accidente de globo y que al poco rato apareció mi cámara montado en un bidón, gritando, y nos abrazamos y nos echamos a llorar, porque por lo menos ya tenía un cámara, alguien allí con el que poder... ¿Qué es lo más raro que has comido? Raro... Por circunstancias reales hemos comido, no, por hacer el tonto, no por nada, comernos pues una serie indefinida de insectos, que a mí me da mucho asco, y entonces estuve con Dani Rovira en Tailandia y nos hicimos una apuesta a ver qué era capaz de comer y no, y comimos cucarachas poco hechas, porque las había muy hechas, que más o menos se podían comer, y las poco hechas, cuando las comes, pues explotan y sale un líquido verde un poco amargo. Luego comimos escorpiones, comimos lombrices, gusanos, comimos un montón de mierda de esa, porque era una apuesta. No sigas, que se me está haciendo la boca agua. Sí, si estamos viendo esto que a ganas de comer, no es mal asunto. ¿Y lo más raro que has bebido? Bueno, de las bebidas así más raras, bueno, la más rara que he bebido, pues en la parte norte de Siberia hay unas tribus nómadas que viven con renos, y entonces como ellos tienen que cazar rápido y pastorear, lo que hacen, como están a 40 grados bajo cero, 30 grados bajo cero, cuando cazan, por ejemplo, matan un reno, calculan 10-12 minutos para comérselo antes de que se les quede congelado, y entonces lo abren así al canal, el reno, entonces cogen un cazo y se cogen la sangre y se la beben así, pues para aprovechar antes de que se cuaje y antes de que se congele. Y entonces, claro, como estábamos con ellos haciendo lo que ellos hacían, pues me tuve que beber la sangre del reno en caliente según te lo matan, y luego comerte los hígados. Es una cosa como bastante de Viernes 13, así de película de terror.
De todas maneras, siendo tan espectaculares las cosas que has visto y tan extraordinarias las emociones que has vivido, no tengo la más mínima duda de que la mayoría de las emociones tienen que ver con la gente. Sí. Habéis debido toparos, te has debido topar tú con situaciones humanas, con comportamientos, con actitudes de personas que están a la altura de las emociones que me vienes contando hace unos minutos. Es más, yo siempre digo que viajo haciendo una aventura, pero la disculpa es conocer a esas personas que viven allí, a esas culturas, esas tribus, esa otra gente que es diferente. A mí es lo que más me atrae, Iñaki. O sea, hago la aventura, pero es una disculpa. Lo que verdaderamente me pone es conocer a la gente que yo me encuentro allí, porque donde está la aventura normalmente es gente que no suele tener demasiado contacto con lo que vamos a llamar nuestra civilización. Entonces, los aspectos que descubres son fascinantes. Ahora mismo acabo de llegar hace 3 días de Tanzania. Yo pensaba que en Tanzania, pues más o menos ya lo había visto, las tribus más destacadas, etcétera, los masáis, etcétera. Pero me encontré con una tribu, por ponerte un ejemplo, los Hadzabe. Solo quedan 400. Y alardean de estar incivilizados, Iñaki. O sea, ellos no quieren saber nada de la civilización. Y no tienen nada. O sea, se construyen la casa en 2 horas. Parece una especie como de lechuga gigante que se meten dentro. Se levantan por la mañana, fuimos con ellos a cazar. Por cierto, llevaba a Edurne, nuestra representante de Eurovisión, que pronto veréis este programa. Y cazan un mono, se lo comen allí en el acto, después cogen unos frutos por los árboles, se llegan a su aldea y empiezan a fumarse ahí unas cosas, allí que dice que son medicinales sus hierbas, y se traen una juerga y se pasan todo el día con una juerga haciendo unas cosas que yo reventaba a reír. O sea, me ha parecido la tribu más divertida que jamás he visto en mi vida. Sin ningún problema, no alardea nada, y ya al final era tan fascinante lo que estábamos viendo, porque además viven, no sé, como hace 2000 años, llevan una piel de mono encima, no les cubre más, llevábamos un traductor que hablaba esa lengua, que es muy difícil porque claquetean chasquean con la lengua. Y yo le pregunté, ¿qué aspiráis? Le hablaba con el jefe de la tribu, ¿qué aspiras tú en la vida? ¿Qué te apetecería hacer? ¿No? Y el tío me miró así un rato y dijo, vivir mucho y vivir bien, vivir sin enfermedades. No que necesito nada, quiero vivir mucho tiempo y sin enfermedades. Y no añoro nada de lo vuestro, no quiero saber nada de vuestras cosas. Y claro, te encuentras eso en el siglo XXI y yo me fascina. Los descubrimientos humanos, también las personas, algunas no conocidas y otras sí muy populares, que te han acompañado en distintos experimentos televisivos, al parecer también han sido un descubrimiento para ti. Quiero decir, en situaciones no convencionales surgen los seres humanos no convencionales. Y entonces eso nos demuestra hasta qué punto vivimos en una sociedad muy convencional, puesto que aparecen cosas, comportamientos, tribus, gentes conocidas que no son como parecían, etcétera, ¿no? Ha sido también descubrimiento para ti el de muchos conocidos, famosos que han ido contigo, ¿no? Mira, yo lo primero que te voy a pedir es perdón, porque tú eres para mí la referencia del que sabe hacer las entrevistas por su sitio. Y yo me he metido en un terreno que no es el mío, porque yo no soy periodista, y me he puesto a hacer entrevistas, pero a mi manera. Y no son entrevistas, yo las llamo charlas porque no me atrevo ni a llamarlas entrevistas, porque sería usurpar un terreno que no me pertenece. Este programa le llamamos Planeta Calleja, y yo lo que quiero es tener charlas con estas personas que todos conocemos de la televisión. ¿Y sabes lo que ocurre? Que cuando van, por ejemplo, un político a un plato ya va armado, claro, ya sabe lo que le van a preguntar y se lleva la lección aprendida. Y muchas veces yo creo que a veces, no sé, yo creo que hay hasta pactos con vosotros porque las respuestas salen muy buenas. No hay pactos. Bueno, tú les das mucha caña, la verdad. No. Lo que ocurre es que cuando vas allá desarmado, has empleado muy bien el término. Me imagino desarmado porque están en una circunstancia vital diferente, en una situación distinta, que no les prevista. Sobrecoge, muchas veces les sobrepasa. Que les asustan, etcétera. Eso es. Seguramente la máscara cae. Y la máscara de la máscara, y finalmente termina brotando, ¿no? Mira, por ejemplo, Albert Rivera, ahora tuvimos un accidente con el coche, 3 vueltas de campana. Lo primero que le pregunté, que salió temblando del coche, es, al final tú que eres un partido más de izquierdas o de derechas. Fue cuando me respondió. Es decir, no lo había hecho antes, lo responde cuando están fuera de su entorno. Claro, entonces, ¿qué ha pasado también con Santiago Segura o con Dani Rovira, has dicho, José Mota, o en fin, toda esta gente? Descubres la persona, no el personaje. Y es lo que a mí me gusta, llegar a la persona. ¿Quién hay ahí? No el personaje ya le conocemos. No, yo quiero conocerte a ti. Muchos de ellos se han convertido en grandes amigos que necesitamos vernos y de vez en cuando charlar y quedar para cenar y hablar, porque lo que les ocurrió en ese viaje es probablemente lo más importante que les ocurriera a nivel vital en sus vidas. Claro. Alguno me lo ha llegado a decir, no quiero decir quién, pero me ha dicho, es lo más importante, lo más vital que me ha ocurrido en mi vida es lo que yo pude vivir contigo porque vivimos una verdad. Y yo respondí a tu charla, a tu entrevista, con verdad.
Y al final eso tiene un efecto mágico muy Le pasó también a gente no conocida que iba contigo a hacer una excursión 7-8, que también salían de los entornos más o menos conocidos, donde uno tiene ya encajado su cuerpo, su espíritu, su mente y sus discursos. Y claro, de repente salen por allí y les notábamos diferentes. Y con todo el mundo con una capacidad superior a la que parecía. Pues mira, ese programa era para demostrar que no hay nada imposible, Iñaki. Y que es verdad, que cualquier cosa que nos propongamos lo podemos conseguir. Que la suerte, que yo no creo en la suerte, Iñaki, es que no creo en la suerte. O sea, la suerte, no es que hayas tenido la suerte, ¿cómo que coño has tenido la suerte? Yo estoy donde estoy porque me lo he currado, vamos, desde principio a fin, porque la suerte no viene a verte. Bueno, a veces ocurre, ¿no? ¿Sabes lo que decía Larry Bird, el jugador de baloncesto? Decía, cuanto más entreno, más suerte tengo. Mira, no la conocías, pero esa es la descripción. O sea, contra más te lo ocurres, más suerte vas a tener. Todo lo que tú has visitado, has visto y has conocido ha impactado mucho en tu vida, pero hay un ámbito, Nepal, Tíbet, etcétera, que juega un papel determinante en tu vida, porque forma parte ya de tu vida y de tu biografía. Y a mí me gustaría que me conectaras un poco con ese territorio. ¿Cuándo lo encontraste? ¿Y qué te pasó? Porque luego ya se ha quedado enganchado para ti. Ya eres, en cierto sentido, estás un poquito empadronado moralmente allí, ¿no? Digo que ¿cómo me sabes toda mi vida? O sea, es que me fascina y no tienes nada para leer ni nada. O sea, te sabes todo de... ¿Me quieres contar cómo encontraste es que me fascina. El juego de Nepal? A ver. Nepal, sí. Nepal es como mi segundo país. Es donde más felicidad he sentido en mi vida, donde más cosas han ocurrido en mi vida, sin ningún tipo de duda, donde cambió por completo esa escalada al Everest y donde sobre todo me cautivó la gente. La gente de Nepal es extraordinaria y donde además pues tuve la suerte de conocer a una persona, un crío, que tenía muchos problemas, entre ellos una tuberculosis cerebral que le estaba matando y que me hice cargo de él para curarle, que yo era joven de aquella, tenía 30 años así, y que al final se convirtió en mi hijo, ¿no? Y que vive en León y que se casó ya en León y que su mujer es de León y que... Ya te ha hecho abuelo. Que está en proceso ahora mismo, además lo he sabido esta semana. Ganesh. Ganesh. Y que luego a través de Ganesh vino su mejor amigo, que era Suresh, que también está en León, que también se casó, que luego otra vez vino su hermana y que luego al final ha nacido como una especie de familia y que me conecté a ese país de una manera irremediable y donde tengo que ir todos los años 2 veces porque me siento muy feliz y porque es un país maravilloso que me lo ha dado absolutamente todo y ahora nos toca devolverle un poco. Con el terremoto ha sido terrible. Hemos rodado un programa ahora que también vais a ver dentro de muy poquito con David Bisbal, que me ha acompañado y le agradezco mucho la ayuda que me ha hecho. Y hemos estado allí, mira, yo creo que ha sido de las mayores satisfacciones de mi vida poder devolver algo, ¿no? Conseguimos a través de las redes sociales mías y aporte personal llevar 5 camiones y 70 toneladas de material para reconstruir 375 casas, 2 escuelas y construir una pista que pudiéramos, para poder meter los camiones necesitábamos 16 kilómetros de pista que hemos construido con excavadoras y que hemos llevado al epicentro, al segundo epicentro del terremoto, donde todavía no había llegado nada, hemos conseguido al menos hacernos cargo de lo más gordo que había ocurrido y que estamos en este proyecto y que va a ser para largo y que me emociona pensar que todo aquello que empezó en el Everest con una pequeñita cámara, sin dinero, sin nada, y que ahora tengas un poco la potencia y la fuerza de poder devolver de otra manera a esa gente aquello que tanto nos dio. Por eso digo que ya forma parte de tu vida, porque vas con regularidad, y porque hay un aspecto que yo cuando lo supe me emocionó muchísimo. Ya has saludado varias veces a tu hermano, que murió, a Julián, un año mayor que tú, creo, murió de cáncer. Los dos del 11 de abril, con un año de diferencia. 11 de abril, sí. Y me impresionó mucho saber que cuando murió tu hermano, tus padres estaban hechos papilla, como es natural, tú los mandaste a Nepal. Pues sí, porque... Ya se fueron que no tenían ni una idea siquiera de qué era aquello, ni una palabra con la que entenderse. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando te ocurre esto no estás preparado, Iñaki. Se te muere un hermano, nosotros además somos una familia muy unida, con mi hermano tenía un año de diferencia, imagínate cómo estábamos de unidos, y te quedas tan descolocado que no encuentras respuesta porque te parece todo muy injusto. Y yo debo estar por el Tíbet, por Nepal, con mis serpas, de tantos años que pasé por allí. Ellos, cuando yo veo que alguien muere, lo viven de otra manera, no sé por qué. Están como más preparados para... Bueno, quizás sea porque como creen en la reencarnación piensan que vuelven, probablemente sea eso. Y no me preguntes cómo, pero nos fuimos todos a Nepal y mi madre se fue a Nepal, mi padre sin saber nada. Yo me fui a trabajar con un grupo de clientes en las montañas. ¿Y les dejaste solos allí? Les dejé un mes y otro mes más que se quedaron y fue increíble. Fue como un catalizador para volver a renacer otra vez y empezar a asumirlo y encontrar ciertas respuestas y les vino estupendamente y mis padres han podido superar
algo tan traumático como la muerte de un hijo, ¿no? Y nosotros... Pero vamos a ver, si los dejas ahí y tú te vas, y los dejas allí sin saber una sola palabra, claro, vuelves al cabo de cierto tiempo, ¿qué te encuentras? ¿Cómo están tus padres? Pues mira, mis padres se habían quitado años de encima, habían recobrado la alegría. Mi madre se fue a un centro, como ella era peluquera y hacía cosas de manualidades, se puso voluntaria a ayudar a niñas que han sido vendidas para prostitutas en la India, y hay una organización que se llama Maití que las rescata y las vuelven a traer a Nepal, pero luego ya las familias las aborrecen, entonces lo que intentan es darles otra vez una entidad y que no se sientan repudiadas. Entonces mi madre se lo pasó maravillosamente con esas niñas, enseñándoles a cortar el pelo, a hacer cosas de peluquería, cosas de manualidades. Mi madre ya no la quería sacar de allí. Y mi padre la acompañaba a todo lo que hacían. Y al final se convirtió en que volvieron, repitieron. Y también esa conexión que empezó conmigo en Nepal también les ha ocurrido a ellos. Y estamos todos como conectados a ese país, y todo lo que allí ocurre nos importa, nos interesa y nos motiva muchísimo. Porque al final es una cuestión de egoísmo. Yo creo que soy egoísta dando, porque recibo tanto placer cuando ayudas a alguien, y cuando das recibes mucho más placer casi que cuando recibes. Y la gente te dice, no, ¿cómo te enrollas? No, es que casi soy egoísta, porque me siento tan bien pudiendo devolver algo de lo que este país me ha dado, que me motiva extraordinariamente. A mis padres les ocurrió exactamente lo mismo. Y dando además siempre el mensaje de que se puede lo que se intenta seriamente. Escribiste un libro, no hace mucho, se titula algo así como no, busca lo que... Si no te gusta tu vida, cámbiala. Si no te gusta tu vida, cámbiala, que sí, es una... Bueno, se puede si se quiere, viene a ser más o menos la más moraleja, o menos viene ¿no? a ser eso, sí. Porque se puede. Estoy convencido. Yo creo que en el libro no quiero dar clases magistrales a nadie de cómo tiene que hacer, lo que tiene que hacer en su vida, pero yo cada vez que hay algo que no me ha gustado lo he cambiado. Es decir, yo no me quejo, ¿eh? No me he quejado nunca, Iñaki. Cuando hay algo que hago que no me gusta, pues sé que es circunstancial, porque estoy en el proceso del cambio, pero no voy a tirar por algo que no me gusta. Si no me gusta esta vida que llevo, no puedo resignarme a decir, es lo que me ha tocado, bueno, pues es lo que quiere el Señor así. No voy a quedar en esto. Es decir, si no me gusta, lo voy a cambiar ya. Tardaré un poco más o tardaré un poco menos, pero lo voy a cambiar, porque no tengo miedo al cambio y porque no me da miedo saltar a fronteras. Hay veces que la economía nos sitúa en unos momentos muy apretados y contra la pared. Y cuando uno no tiene dinero, no tiene trabajo, es todo mucho más jodido. Entonces lo que hay que hacer a lo mejor es dar el salto y salir fuera, porque fuera tenemos muchas oportunidades y fuera estamos muy bien valorados. Ya tendremos tiempo de volver otra vez a casa. Pero yo creo que fuera hay muchas oportunidades. A mí las oportunidades me las ha dado fuera. Y además me las han dado países mal llamados del tercer mundo. Es donde mi vida ha cambiado siempre. Las oportunidades me han venido ahí. Es decir, que no hay que tener miedo a dar grandes saltos en la vida para cambiar la vida. ¿Te da miedo la rutina? Sí. Paulo Coelho siempre dice, no digas que la aventura es muy peligrosa. Para peligrosa la rutina, que es mortal, decía. Eso. ¿Te da miedo la rutina? O sea, que eres un aventurero que en el fondo a lo mejor te vas porque estás huyendo de un tipo de vida que te espanta. Me lo dice mi madre. ¿No te estarás escapando de la vida? No, yo creo que soy hiperactivo. No sé, ahora como lo llaman niños hiperactivos, yo creo que soy un chico hiperactivo, y yo llego de un viaje, tiro la maleta en casa y sin deshacerla ya me cojo, llamo a los amigos y me voy a escalar. Es decir, a mí un terremoto en casa no me pilla. O sea, que estoy todo el día siempre fuera porque creo que hay que aprovechar el tiempo. Entonces, todo el tiempo que... Prefiero coger un libro y marcharme al bosque de al lado y tirarme en unas hojas y leerlo, que quedarme en casa con el mismo libro. No sé por qué. Necesito como ir buscando cosas vitales que me estimulen siempre. Incluso leer un libro, prefiero leerlo en el bosque que no leerlo en casa. Entonces... ¿Pero te imaginas tú la aventura de una mujer que tiene una familia con 4 hijos y que está ganando 500 euros al mes? ¿Eso es el Everest o no? Es que es mi héroe. O sea, es una heroína. Vamos. Eso es el Everest. Yo cada vez que veo a las madres y encima la situación en la que estamos viviendo en España ahora, bueno, y en toda Europa también. Eso sí que es aventura, ¿eh? Eso es brutal, porque claro, yo es muy fácil decir para mí, si no me gusta algo, lo cambio, claro, porque puedo hacerlo, ¿no? Pero cuando tienes una familia, los cambios son más difíciles de hacer, pero también se pueden hacer. Y de verdad que es mi máxima admiración son las madres que sacan a los hijos adelante en situaciones verdaderamente comprometidas y con unos problemas económicos que es que a mí se me cae a veces la cara de vergüenza cuando... Es que antes te he dicho lo de si te daba un poco de miedo esto y tal, porque yo recuerdo que Miguel de la Cuadra Salcedo alguna vez me dijo, yo siempre he tenido una enorme ilusión y ansiedad, pero hay momentos que en determinadas situaciones me he plantado y he dicho, qué a gusto estaría ahora sentado, tomándome una tortilla de patatas en mi casa. Eso me pasa... Viendo Estudio Estadio. Muy poquitas veces, ¿eh? ¿Te ha debido pasar alguna vez? Sí, por ejemplo en la cueva.
Sí, Vamos, claro. Cuando salí de allí empecé a decir, bueno, lo que le prometí a mi madre, voy a ir a verla todos los días, voy a hacer esto, voy a ver a las tías, que hace que no sé cuánto tiempo que no la veo, porque a veces sin darme cuenta tengo la familia casi sin visitar a todos, porque siempre estoy viajando. Y de repente haces esas reflexiones de, tengo que hacer toda esta cantidad de cosas que no he hecho, pero no me dura nada, Iñaki. ¿Y no tienes, digamos, una cierta nostalgia o necesidad de construir, digamos, una realidad estable? ¿Una pareja, una familia? Nada. No. No tengo nada de eso. La única ansia que tengo es de seguir viendo el mundo, seguir conociendo culturas, hacer amigos por todos los sitios, ver, conocer, entender. ¿No? Bueno, lo que tienes de familia ya lo tienes constituido con Ganesh. ¿Te parece poco? No, me parece. Mi madre cogió un cabreo conmigo. Imagínate que yo llego de Nepal un día con un crío y le digo, ahí queda eso. Pero claro, yo voy a seguir viajando. Dice, tú te vas a comer este marrón del niño. Y mi madre dice, pero tú cómo no cuentas conmigo, pero cómo se te ocurre hacer esto. Y al final digo, pues porque son cosas que no hay que pensarlas. Tú llegas a un país y te ocurre esto y siempre sabes ¿No te pasa a ti que vas a los países y ves a los chavales hechos mierda y siempre apartamos así la cabeza y decimos, ay, pobrecito? No está bien, pero luego tú se lo enchufaste a tu madre. Sí, le he hecho mucho morro a la vida en general. Claro, ya veo, a mi padre y a mi madre también les he colocado ahí un poquillo, pero están encantados. Hombre, ahora están encantados. Oye, ¿Ganesh qué hace en León? Pues mira, desde hace... Bueno, la crisis también la afectó. Llevaba como 10 años trabajando en una empresa de electrónica, de maquinaria de recreativos, que las reparaba y demás. Y bueno, pues como muchas empresas se fueron al garete, pues desde hace un año está conmigo y estoy feliz porque he tenido como un reencuentro con Ganesh. Yo soy un desastre, me lío con la agenda, con las cosas que tengo que hacer, el mogollón de cosas, tú sabes lo que es esta vida, y ahora él me lo organiza todo. Y ya no me falta nada en la maleta cuando voy a un viaje, no me falta nada de la agenda, no llego tarde a ningún sitio, porque él ahora es como me acompaña y me organiza un poquillo mi vida y estoy muy contento de poder dar trabajo a mi hijo y de encima volver a reencontrarme con él y hablar, porque hablamos de muchas cosas que hace tiempo que no hablábamos, ¿no? Ahora hemos estado en Nepal rodando un programa y que viniera él a Nepal y fuera el que se encargara de todo, me resultó muy, muy bonito. Al final, tienes tu razón, muchas veces en las pequeñas cosas está el placer. Claro, pero desde que a los 37 años diste este salto en estos últimos 13 años, ¿no has tenido en algún momento la sensación, o por fatiga o por otro tipo, porque te enamoras, por ejemplo? ¿No te has enamorado nunca en 13 años? Sí, pero te enamoras, bueno. Pero somos muy fugaces. Sí, es un amor ultra fugaz. O sea, eres monógamo sucesivo. Sí, por la movilidad que tenemos. Sí, es una movilidad que te obliga a tener una cierta capacidad de enamorarte y desenamorarte. Que no has tenido tentaciones, digamos, de lo dejo y tal, ¿no? No, nunca. Has cumplido 50 años. Sí. Voy a hacer 51 el próximo 11 de abril. Digamos, esto empieza a acercarse a otro territorio. Una vida maravillosa. No, me parece muy bien, pero digo, de cara a tus planes de futuro, ¿no tienes ninguna previsión de alterar nada? No, estas cosas no se programan. El que programe, bueno, pues a ver, me doy 2 añitos para enamorarme y hacer una vida de pero digo, imaginar más o menos que... No dibujo eso en mi escenario. Fíjate lo que estoy dibujando. Estoy dibujando que quiero seguir haciendo la vida que llevo y que para poder hacerlo tengo que estar físicamente muy fuerte, porque es la clave de todo. Y que antes entrenaba 1 hora al día y me llegaba. Ahora entreno 4 o 5 y las entreno. Y me voy a carreras, por ejemplo, de montaña, estas del ultramaratón, que me gusta mucho, y mi objetivo es coger a los de 20 y pico años y me gusta ganarles. Muchas veces no lo consigo, pero otras veces sí. Entonces, para mí el objetivo es, tengo 50 años, sí, pero voy a estar al mismo nivel que cuando tenía 25. Y eso es como una obsesión. Entonces, he aumentado mi nivel de deporte y estoy ahora, pues yo creo que más fuerte probablemente cuando tenía 25 años, pues porque me motiva el estar físicamente muy fuerte, porque si lo estás, pues absolutamente tu mente va también fluida. Todo va rápido, todo funciona y todo va a la maquinaria engrasada. O sea que mi plan ahora mismo es seguir haciendo lo que hago, seguir viajando, seguir haciendo deporte muy fuerte y luego, pues bueno, estas vidas amorosas y circunstanciales que tenemos que nunca sabes a dónde van a llegar. Eso es, muy bien. Dejémoslo ahí. El mundo, que es más pequeño cada día lo conoces más, sigue todavía deparando sorpresas, sí, rincones no conocidos, aventuras, experimentos no probados. ¿Permite todavía audacias o es repetir ya y repetir? No, ni mucho menos. Ya te acabo de decir, ahora he venido de Tanzania, que se presupone que ya es uno de los países africanos más visitados del turismo para ver vida salvaje, y he descubierto probablemente la tribu que más me ha sorprendido de mi vida. Y mira que hemos estado en lugares remotos, ¿eh? Probablemente sea la tribu que más me ha sorprendido. Es decir, no sabes dónde, a la vuelta de la esquina, vas a tener un lugar que te va a sorprender. El mundo está lleno de lugares que te sorprenden. Conocemos más o menos lo que solemos ver en la televisión, pero hay lugares... Mira, simplemente te voy a decir una cosa. Desde el norte de Rusia, desde la parte izquierda a la parte derecha, continente más grande del planeta, toda esa parte de ahí, ¿qué sabes de allí? ¿Qué sabemos de allí? ¿Cuánta gente vive allí? ¿Tú sabes la cantidad de tribus que viven allí?
Bueno, pues es uno de los objetivos que tenemos ahora por delante, ir a esos lugares donde ahora ya nos dejan ir, porque antes no nos dejaban ir, y hay un mundo inmenso por descubrir, o la península de Kanchaka, o la parte central de África. Hay lugares de verdad donde son fascinantes. Yo hace poco descubrimos el volcán más extraordinario que uno puede imaginarse, el volcán del Ngorongoro en la República Democrática del Congo, un volcán que tiene un lago de lava de 250 metros de diámetro, que está conectado por una tubería vertical con el magma primario, que está a 60 kilómetros de profundidad, claro, porque todos los volcanes son magmas residuales, pero es que hay un volcán que está conectado con la historia de la Tierra, es decir, con el magma, y poder llegar ahí a ese volcán, a casi 4.000 metros de altura, verlo y meterte dentro del cráter, que tiene 600 metros de profundidad, y poder recoger unas muestras de esa lava y de esos gases que luego van a hacer un experimento para saber la edad de la Tierra. O sea, hay tantas cosas por descubrir y que además ahora estamos girando no solamente a la parte lúdica, vamos a viajar aquí por cumplir un reto deportivo social, no, vamos a ir allí ahora porque hay algo científico en la que nosotros somos importantes para ellos. Por ejemplo, la Universidad de Japón, junto con el Instituto de Vulcanología de España, querían recoger muestras de un gas que se da en ese volcán y que nos contaría prácticamente la edad de la Tierra y lo que está ocurriendo dentro de la Tierra, que se sabe francamente muy poco, pero no tenían medios para llegar a ese volcán, por la dificultad y lo extremo. Y nos contrataron, nosotros hicimos nuestro programa de televisión, pero en realidad ellos financiaron la expedición porque querían esas muestras de ese gas. Vamos a hacer aventuras para la ciencia. Jesús, y el inmenso mar, porque donde parece que hay, bueno, inmensos interrogantes, millones de preguntas sin respuesta todavía, es en las profundidades abisales. ¿Qué razón tienes? ¿Te atrae? ¿Lo consideras? Me atrae, vamos, no te puedes ni imaginar. Ahora mismo estamos dándole vueltas porque queremos bajar a esas profundidades abisales. El problema es que hay muy pocos batiscafos submarinos que lo hagan. Y en este momento estamos en contactos con el famoso Aladín, porque tenemos una opción de poder ir dentro de este submarino que baja, bueno, este va a bajar a 3.500 metros, les hay que han bajado a las Marianas, ya sabes, a 11.000 metros de profundidad, y eso es fascinante. Claro, lo que pasa es que ahí vale tanto dinero que tiene que darse esta circunstancia científica, social, divulgativa. O sea, hay como que alguien que necesite que su proyecto se divulgue y que nosotros seamos la herramienta para la divulgación y nos inviten en esa expedición, porque si no es inasumible el costo de esta expedición. Pero el fondo del mar, desde luego, encierra millones de enigmas todavía y de aventuras. Puedes imaginar, o sea, y el espacio. Esa es la gran barrera. Siempre que me preguntan qué te queda por hacer, digo, por Dios, yo quiero ir al espacio. Creo que te queda por hacer todo el mar y todo el espacio. Queda tanto por hacer. Con lo que es de grande el inmenso firmamento. Me da rabia que hay un turismo espacial que está por llegar y que no sé si llegaría a tiempo, porque de lo que nos prometieron va todo muy lento. Sabes que Virgin quería lanzar su prototipo, han tenido 100.000 dificultades, se alargan el tiempo y al final no acaba de llegar un turismo espacial. ¿Por qué lo digo? Porque por una cantidad de dinero, entre comillas, asequible para un programa de televisión podríamos llegar al espacio, pero se me está demorando en el tiempo. Solo espero que siga yo con vitalidad para poder vivirlo. ¿Has estado enfermo alguna vez? Sí, yo era un niño muy enfermito. Sí, no, de pequeño sí, pero ya una vez que te levantaste, por lo visto, en que te paras. No, ahora nada. No, ¿has tenido alguna vez 8 días de cama, por ejemplo? Jamás. No me he cogido la baja en mi vida. ¿Sabes que desde los 18 años estoy dado de alta en la Seguridad Social, trabajando, y no he cogido un solo día de baja en mi vida? Porque ¿qué pasa si de repente te tienes que quedar 8 días tú en la cama? Me pasó. Eso, mira, una historia que tú no sabes, lo voy a contar ahora. Eso debe ser, a tu alrededor debe ser la locura, volviste loco a todo el mundo, me imagino. Te voy a dar una exclusiva que no va a ser aquí, ¿eh? Mira, en esta casa, cuando me ficharon, imagínate, o sea, yo la estoy pasando canutas para hacerme aventuras por el mundo y me ficha esta casa 4, o sea, me fichó cuando era 4, digo esta casa porque estamos en el edificio, en 4, y me ofrecen un programa de televisión donde tengo un presupuesto para viajar por el mundo y hacer lo que a mí me guste y contarlo en la televisión. Dios mío, yo muchas veces me levantaba por la mañana pensando que era un sueño, que esto no podía ser verdad, pero había sido verdad. Firmo el contrato y yo ya me voy a entrenar para el Dakar, que era mi siguiente viaje. A las 24 horas de haber firmado aquí el contrato en el edificio este de Sobrecable, sufro el mayor accidente de mi vida. Entrenando en las dunas de Marruecos, me como una duna cortada y me desarmo. 28 fracturas. ¿En moto? En la moto, sí. 28 fracturas, ¿eh? El hígado, bueno, pegué un golpe que no te puedes imaginar, el bazo, casi me desangro. Bueno, me maté. O sea, todas estas cicatrices que ves de aquí, el hombro, todo esto, me desarmé. Y dije, no puede ser. O sea, esto que me había surgido, el contrato de mi vida, y de repente en 24 horas, solo en 24 horas, se va a la mierda. O sea, pero ¿cómo puede estar ocurriendo esto? Yo no me lo puedo creer.
Y entonces ahí fue cuando dije, pues nada, es imposible, esto lo tengo que sacar adelante. Bueno, a mí me sacaron medio muerto, ¿eh? Me sacaron del desierto, tuve 5 operaciones, 6 meses de recuperación, bueno, increíble. Hicimos aquí la presentación mía en 4, no, hemos fichado un aventurero, bla, bla, bla. Entonces yo me vine con mi traje y tal, y yo tenía unas escayolas aquí, que había tapado con la camisa y con todo, y yo, de repente va y me dicen que yo tengo que bajar rapelando por la fachada de este edificio para hacer una presentación triunfal de que han fichado un aventurero. Y digo, pero si tengo todo esto roto. Y entonces yo, un amigo con mi cámara, Emilio Valdés, me consigue salir por la ventana de arriba y me coloca, me pone el descendedor, yo no podía mover la mano, nada, porque estaba todo eso desarmado, y consigo descender, rapelar, se hace la presentación, me quito el descendedor, todo, y nadie se ha enterado de que tengo aquí una avería descomunal. Me rodé 3 programas de Desafío Extremo sin saber nadie, que yo llevé conmigo al fisioterapeuta, que tenían que colocarme el brazo todas las noches, que tenían que inyectarme para poder contrarrestar el dolor. Hice 3 programas con la ropa tapado todas las roturas sin que nadie en esta casa se enterara. Lo digo ahora que ya no me van a echar. Pero lo que es la pasión por las cosas. Yo tenía tanta pasión por este proyecto, tanta ilusión, que ni 28 roturas me iban a frenar lo que iba a ser mi proyecto de vida, que era estar en esta casa haciendo un programa de aventuras que se llamaría Desafío Extremo, que se llama Desafío Extremo. O sea, que nada es imposible, Iñaki. Que comenzó siéndolo para ti, el Desafío Extremo. Sí. Luego, cuando vea este programa, Elena, seguro que me llama, y Daniel también. Bueno, hablaremos con él, son buenos amigos. Lo sé, que intercede por mí. Sí, sí. Bueno, y vamos a concluir. Si te desnudaras ahora, que no es el caso, aparecerían muchas cicatrices, marcas y señales. Sí, muchas. Está roto 3 veces este brazo, otras 3 he roto el esternón, costillas no sé cuántas veces, los 2 hombros, las escápulas, bazo, y seguro que me dejo unas cuantas cosas por el camino. Pero nunca me he quejado, no he sacado una lágrima nunca, ni he chillado de dolor por una avería, porque sé que la avería se produjo haciendo mi trabajo y lo que más me apasiona, y seguirá siendo así el resto de mi vida. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Iñaki. Ahora estoy aquí. Ha sido muy bonito estar contigo. Sí.